Bienvenidos a una nueva píldora SEIO para comprender y usar la información. En esta ocasión queremos colarnos en el mundo de la prensa para entender cómo se comunica la información que puede obtenerse a través de datos. Para ello contamos con la presencia de uno de los periodistas de datos más conocidos de este país, ¿verdad, Anabel? Efectivamente. Hoy contamos con Kiko Llanera. Kiko estudió ingeniería y se doctoró en automática e informática industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Después de investigar en modelos matemáticos en biología computacional y biotecnología en la Universidad de Girona, decidió dar un giro a su vida y en la actualidad dedica todos sus esfuerzos a analizar y explicar con gráficos datos relacionados con múltiples aspectos de nuestras vidas cotidianas, como las elecciones, los cambios sociales o el fútbol. Además, Kiko es autor de un libro, del libro Piensa Claro, que se publicó en 2022 por la editorial Debate, en el que recoges como 8 reglas para analizar y descifrar el mundo que nos rodea. Bienvenido, Kiko. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un placer charlar un rato. Pues creo que para empezar esta conversación, esta charla, lo primero es preguntarte, bueno, por algo que igual nuestros oyentes saben, pero no está de más definirlo. ¿Qué es periodismo de datos y cómo llegaste hasta aquí? O, dicho de otra forma, ¿qué hace un ingeniero como tú en un periódico como este? Bueno, No es empiezo por el fácil. periodismo de datos. Hay un cliché, digamos, dentro de la gente así que se dedica al periodismo de datos de decir que el periodismo de datos no es solo periodismo con datos, ¿no? Pero yo le doy un poco la vuelta porque me parece que esencialmente sí que es eso, ¿no? O sea, es decir, esencialmente lo que llamamos periodismo de datos es hacer periodismo, es decir, todo lo que implica el periodismo, que implica muchas cosas y te puedes alargar mucho, pero poniendo un énfasis, un énfasis especial en el uso de información cuantitativa. O sea, en el fondo, el propósito es informar, es comunicar, es entretener, o sea, tienes todas las labores del periodismo, tienes un código deontológico y te debes al rigor y a la verdad, igual que cualquier otro periodista, pero eso, lo que al final te distingue es ese énfasis. Entonces, los datos no es algo como que solo los periodistas de datos tengan datos, ¿no? Pero digamos que ese énfasis en la información cuantitativa es lo que distingue a un periodista de datos y el periodismo de datos, ¿no? Y en cuanto a cómo llegué yo a el área, pues por azar, como tantas cosas en la vida, ¿no? Pero en esencia hace 10 15 años, 2006, la primera década de los 2000, que fue como el cámbrico de Internet, ¿no? Lleva bueno, hoy suena ya como suena un poco increíble, pero a los que os acordéis, pues os acordaréis que cuando empezaron los blogs, o sea, cuando empezamos esta idea de que tú podías escribir algo y cualquiera en cualquier lugar del mundo lo podía leer, esto era alucinante. O sea, esto era nuevo y esto era transformador, esa horizontalidad de la comunicación, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a escribir uno de estos blogs poniendo énfasis en la información cuantitativa porque era, digamos, mi lenguaje, ¿no? Como ingeniero y como investigador. Y, bueno, digamos, la sorpresa en ese momento fue pues que había una audiencia para eso. Había una audiencia, eso había poco en la prensa, había poco. La mirada cuantitativa era bastante exótica en la prensa por tradición y había una audiencia para eso y esa audiencia es la que me llevó a cambiar de carrera, digamos. Esa audiencia creciente me fue empujando y acabé en el Diario del País. Llevo 8 años en el país. Y en esa línea, ¿de dónde sacáis los datos que utilizáis? Es decir, estáis analizando los datos, ¿vale? Y tenéis que sacar fuentes fiables para hacerlo, ¿vale? ¿De dónde bebes para poder sacar esa información? Pues hay diferentes vías, digamos, hay un montón de información pública, hay un montón de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística, de distintas instituciones, de Eurostat, de instituciones europeas, o sea, hay como un montón de registros que por vía transparencia, por distintas vías existen en abierto, o sea, hay como mucha información abierta y luego hay como algunas vías de información, digamos, privada. Por un lado, hay eso, peticiones de transparencia, tú puedes reclamar cierta información a las administraciones públicas y tienen ciertas obligaciones para entregarla, que esto hay como una especialización, una parte del periodismo de datos se dedica mucho a esto,
No es lo que más he hecho yo. Yo he trabajado mucho con datos abiertos, mucho con datos abiertos. Y luego a veces tenemos datos de fuentes privadas. Últimamente, en el pasado más, últimamente menos, pero alguna vez tenemos información de fuentes, de fuentes privadas, datos de una empresa que tiene una información que decide compartir. No sé, durante la pandemia, por ejemplo, muchas empresas cedieron datos de todo tipo, de movilidad, por ejemplo, ¿no? Empresas de telefonía que cedían para usos, digamos, virtuosos, datos de movilidad. Entonces teníamos pues datos de teléfonos móviles, este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay una tercera vía que es como información semiabierta, que al final hay un montón de servicios web que ofrecen cierto, no sé, pues eso, una plataforma de pisos de alquiler. Pues que esa información está en la web para que funcione la propia web, ¿no? Entonces no los abren abiertamente, pero no es... Y no los puedes extraer de alguna manera. A veces el límite de la legalidad, muchas veces de manera legal, absolutamente legal. Y eso es una vía, tampoco lo vamos a negar. Entonces tenemos de todo, pero yo creo que subrayar la idea, si me dejáis, de que tenemos un montón de datos públicos muy buenos. Y en la academia, lo sabéis, la investigación a veces tiene esta ambición de pedir estos datos y que poder usarlos en sus investigaciones, y se choca a veces con una barrera ahí. Yo rompo también mi lanza porque haya una mayor apertura de los datos, ¿no? O sea, al final, si tú te pones a pasar las distintas instituciones de un Estado, la cantidad de información sobre nosotros que hay de ahí es ingente, ¿no? Estamos hablando mucho del valor de esto habitualmente, de, no sé, Hacienda sabe la renta de todo el mundo desde hace 25 años. El censo sabe dónde vivimos, con quién vivimos. El sistema educativo sabe qué estudios tienes o qué estudios no tienes, Sí. etcétera, 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 ¿no? Entonces, el nivel de cruces que puedes hacer ahí para responder preguntas interesantes para la sociedad es ingente, ¿no? Es decir, no sé, poner una biblioteca en un barrio, qué efectos tiene 20 o 30 años después en la probabilidad de ir a la universidad de la gente que se crió allí. O sea, eso no es ciencia ficción, responder eso ya. Esa información la tenemos, ¿no? Entonces, yo estoy muy en la conversación de decir, bueno, esta información es de todos, hay usos nocivos, que obviamente los que queremos protegernos, y luego hay usos virtuosos, desde la academia, desde el periodismo, desde la sociedad civil. Entonces, bueno, creo que una de las labores para los próximos años es empujar estos usos. Pero, Eva, Ahí hay tantos datos, tanta información, como estás diciendo, donde muchas veces priman los instintos y la desinformación. Es decir, tenemos más información, tanta información y como dicen, mucha de ella accesible, abierta, es ingente la cantidad de datos que tenemos y, sin embargo, estamos en un momento donde es muy difícil comunicar con datos porque priman instintos, desinformación. ¿Qué es lo que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que el cambio yo realmente soy bastante optimista en esto. O sea, yo creo que el cambio tiene mucho que ver con bueno, que hace 20 años lo que era escaso era la información, era escasa. Entonces, lo que había un gran desconocimiento. Y hoy la información no es escasa, la información es abundante. Está lejos de ser completa, por supuesto, pero la información es muy abundante, ¿no? Entonces, en cierto modo, nuestras inquietudes han cambiado, ¿no? Se han cambiado de preocuparnos de la falta de información, ¿no? De alfabetismo, la gente no sabe determinadas cosas y tal. Como eso ya no es el problema. Al final, nuestro nuevo problema es decir, bueno, es que aunque tenemos un montón de información, sigue habiendo gente mal informada. Entonces hablamos de la desinformación, ¿no? Pero para mí es un problema creo genuinamente que es un problema mejor, digamos, que la situación que refleja una mejoría, ¿no? O sea, creo que tenemos que combatir eso, información falsa, pero al final, en el mismo sitio, el mismo origen, o sea, en el mismo lugar por donde te viene esta mala información, está la buena información. Entonces nos preocupa a veces pues, que no compite en igualdad o que vemos proliferar mentiras sobre asuntos que no querríamos, pero eso, no soy absolutamente pesimista, ¿no? Porque tengo la sensación, por ejemplo, bueno, por ejemplos concretos, ¿no? De que el nivel, digamos, de cosas falsas que creemos se mantiene, o sea, existe, o sea, se mantiene más o menos, o sea, que la gente cree cosas falsas, sí, seguro, pero cuando algo nos toca más de cerca,
o cuando la gente toma decisiones sobre su vida, en general esto es más seminal, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo a veces de la pandemia, ¿no? O sea, vimos circular mucha desinformación también con la pandemia, con las vacunas, por ejemplo. Pero la realidad es que la gente se vacunó, o sea, masivamente. Entonces, no es un problema nulo la desinformación alrededor de las vacunas y está bien que pongamos atención en cómo circula esa información y dónde se ceba y dónde tiene sus mayores cotas y tal. Pero en España, sin ir más lejos, o sea, las tasas de vacunación fueron altísimas y rapidísimas. O sea, al final, el caso de éxito de la vacuna, desde su desarrollo a su testeo, con todos los datos que implica esto, todo ese proceso que conocéis perfectamente, pero incluso el flujo último de información, de decir, no, se han hecho estos ensayos y estos ensayos se han hecho y la vacuna está disponible, ¿quién quiere vacunarse? La gente se fue a vacunar de manera más o menos, bueno, hubo colas masiva, ¿no? Sí, sí. Incluso cuando luego veíamos circular desinformación, a veces muy cuantitativa, de decir, no, es que más de la mitad de la gente que está en la UCI hoy es gente vacunada, ¿no? Y entonces teníamos esta ola de información de decir, no, claro, pero esto es lo normal, porque si está vacunado el 99% de la gente, la frecuencia base que deberías esperar, esto es la paradoja de tal, y esos mensajes los transmitimos también. Y la gente siguió vacunándose. O sea que al final la guerra ante la información y la desinformación pues probablemente no va a detenerse. Pero yo siento que ganamos la mayoría de las batallas importantes. Sí, Luego, durante en la asuntos de Pero, otra pandemia, pero índole, fíjate, la pandemia fue muy curioso. Creo que aprendió la gente sobre curvas y gráficos más que bueno, nunca, viendo sí. la famosa hay que aplanar la curva. Fue, vamos, tremendo, ¿verdad, Anabel? Sí, pero fíjate que una de las cosas que me resultan interesantes en este tema y por la que quería preguntarte también, Kiko, es, claro, muchas veces la información nos llega, si está en forma de datos en esas plataformas abiertas que decías y demás, la gente no tiene acceso y vuestra labor es muy importante para comunicarla, para llevarla a la gente. Esas curvas que dice Begoña fueron fáciles de entender porque se hicieron fáciles de entender. Vosotros contasteis el tema de las paradojas de las vacunas y demás, lo contasteis fácil. Entonces, yendo a algo un poquito más técnico que a nosotras nos preocupa especialmente, ¿qué tiene que tener un artículo periodístico? Sobre todo, ¿qué tiene que tener, por ejemplo, un gráfico para que la gente lo entienda bien cuando lo vea y para que sea honesto con la información que quiere transmitir? yo creo que primero para la honestidad es una cuestión sobre todo de voluntad. O sea, es decir, tienes que partir de la idea de que tú quieres transmitir honestamente el mensaje que sea. Entonces creo que ahí es útil pues, ser transparente con tu mensaje y desde luego tener la voluntad de transmitir la realidad y la complejidad. Yo creo que esto suena muy fácil o suena muy bien decir, bueno, claro, no estás aquí para engañar, ¿no? Pero sí, pero a veces implica ciertos sacrificios. Por ejemplo, creo que a veces hay la tentación, a veces buenista, de un poco casi manipular a la gente para que no se equivoque, ¿no? O sea, proteger a la gente de confundirse. Y entonces casi a veces les suprimes una parte de la historia, ¿no? Podríamos pensar en ejemplos en la pandemia también de, no, es que igual la gente va a ver, pues vamos a no decir cuánta gente hay vacunada y no vacunada en la UCI, porque la gente igual se va a confundir porque va a ver que hay muchos vacunados y tal. Eso, creo que estás errando ya. Creo que la honestidad es decir, los datos como son y luego explicar, ¿no? O sea, pero creo que lo honesto es transmitir a la gente toda la complejidad, con los matices que a veces van un poco igual contra tu máximo propósito, pero creo que la honestidad pasa por las dos cosas, o sea, pasa por confiar, digamos, también en la inteligencia del lector. O sea, yo creo que, porque en el momento que el lector sienta que le estás escatimando una parte de la verdad o que lo estás tratando de tonto, la desconfianza que generas es absoluta, ¿no? Entonces, la honestidad es eso. Y luego, ¿cuál es el segundo paso? Es decir, bueno, vas a exponer a la gente a más complejidad. La otra es la claridad. Lo decías tú también, ¿no? Es como, si yo voy a exponer a la gente a la versión para adultos de la realidad con toda su complejidad, pues tengo que ser claro. Y ser claro es, pues, cuidar tu lenguaje, pues, poner ejemplos. Por poner ejemplos de visualización que decías, pues si tú quieres que el gráfico, imagínate que tienes un gráfico que sustancia una afirmación, la que sea, es decir, no sé, no sé, los casos de COVID, pues por mantenernos en el tema, están bajando. Y tienes un gráfico donde se ve o ya no crecen exponencial, que eso es como una buena noticia, aunque todavía crecen, pero ya no crecen exponencial los casos de COVID, ¿no? Entonces tú puedes pintar el gráfico y ya está, ¿no? Pero si tu mensaje es ese, una forma de que el mensaje sea más claro es ponerlo, por ejemplo, titular con eso. Tú titulas tu gráfico diciendo, aunque el COVID sigue subiendo,
ya no lo hace de manera exponencial. Y debajo está el gráfico con la curva donde se ve que ya no sigue una lineal, en escala logarítmica, lo que quieras, ¿no? Pero donde se sustancia eso que has dicho, ¿no? Pero el hecho de que tú me digas lo que yo debería ver en el gráfico, es decir, el gráfico es la evidencia, lo que sea, el mensaje o lo que tú quieres que vea, me lo has puesto en el titular, ¿no? Y de golpe eso hace más fácil todo. Y es igual de riguroso, es igual de fino, no hace falta titular el gráfico como tasa de crecimiento de COVID, que es como casi un enigma el gráfico. Es como, ¿por qué me estás enseñando esto? Y que es como un examen. Ya. Es como, no es un examen el gráfico. El gráfico dice que ya no crece en exponencial y tal. Entonces, ese es un ejemplo. Y para mí ese es el equilibrio. Es la honestidad de tratar a la gente como adultos y luego la claridad de cómo estás manejando. Cuanto más complejo es aquello de lo que quieres hablar, pues más claro y más simple y más fácil hay que ser en tu forma, en tu expresión. Pues muchísimas gracias, Kiko. Begoña, yo creo que no podíamos quedarnos con un mensaje mejor, ¿no? Sí. Esa claridad en lo que contamos. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Ha sido Kiko, un placer. por tu tiempo, por tus respuestas. Y nos despedimos hasta la próxima píldora SEIO, que será ya después del verano, que volveremos como esta temporada, cada 3 semanas, con una nueva píldora SEIO. Vale. Muchas gracias. Gracias. Buen verano.